apasionados por Dios, creo que es algo que el Señor ha puesto en mi corazón y de corazón lo siento el compartir tal cual con ustedes. Así que unámonos en oración así como está usted en su lugar y pidamos la bendición de Dios para este tiempo, que nuestro corazón de verdad sea confrontado, compungidos nuestros corazones con la palabra de nuestro Dios. Señor eterno, gracias porque como varones nos podemos reunir. Gracias porque como cabezas de hogar, como líderes en nuestros hogares, nos podemos reunir para tener un tiempo, Señor, de reflexión bíblica, donde tú nos confrontas, donde tú nos hablas, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que en esta tarde use tu santa palabra para conducirla a nuestro corazón y confrontar todo aquello que tiene que ser removido, todo aquello que nos tenemos que quitar, desvestir del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre conforme a Cristo. En esta tarde guía tú esta pasión, Señor, hacia ti. Que tu Espíritu Santo cada día nos conduzca a enamorarnos más de Cristo. Que cada día tu Espíritu Santo, en base a tu palabra, nos conduzca a apasionarnos más por nuestro Redentor. Bendice pues este tiempo en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pasemos directamente a la palabra. Le invito que vaya a Marcos capítulo 3, por favor, versículo 14. Únicamente vamos a partir de ahí. Solamente quiero usarlo como punto de partida. Capítulo 3 de Marcos, versículo 14, por favor, mis hermanos. Qué importante tema nos han dado en esta hora. Apasionados por Dios. Marcos capítulo 3, versículo 14. Y vaya que como hombres nos apasionan muchas cosas, ciertamente, ¿verdad? Cuando le va ganando el América a las Chivas, que es casi siempre, ¿verdad? Y el puro americanista aquí, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace el hombre de la casa? ¡Ah! Le queremos dar instrucciones al jugador, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos mueve? La pasión por el fútbol o la pasión por el equipo que nos gusta. Pero en esta tarde queremos conducirnos a la palabra de Dios y renovar nuestra pasión, que debe ser prioritaria a Cristo Jesús. Marcos 3, 14, ¿lo tenemos? Dice la palabra de Dios: y estableció a 12, está hablando el evangelista Marcos de Cristo, de Jesús. Estableció a 12, fíjese el orden del proceso, para que estuviesen con él, y después para enviarlos a predicar. Una vez más, y estableció a 12 para que estuviesen con él, con Jesús, y después enviarlos a predicar. El contexto más debajo nos habla de los nombres específicamente de los cuales Jesús llamó para ser sus discípulos. Pero solamente quiero partir de este versículo 14, porque en esta tarde el tema que nos ocupa específicamente es que necesitamos, para vivir apasionados por Dios verdaderamente, o para renovar nuestra pasión por Cristo, es primero estar con Él antes de hacer algo para Él. Como varones, como líderes de casa, como líderes de hogar, siempre debemos de conducir no nada más nuestras vidas, sino nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, a que estén con Él, para después estar capacitados para hacer algo para Él. Aquí está el modelo bíblico. Primero Jesús no los mandó a predicar en cuanto los llamó, los atrajo hacia Él para que estuviesen con Él, para que se apasionaran por Él, antes de que se apasionaran de hacer algo para Él. En Marcos podemos ver, después dice en el versículo 15, continúa, que tuviesen autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, a Simón, etcétera, etcétera, Jacobo, Andrés, y los nombres de todos los 12. Pero
me llama la atención cómo Jesús hace ese hincapié. El evangelista Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, estableció a 12, pero dándoles la prioridad que estuvieran con Él. Muchas veces hacemos tanto para Él que pasamos por alto apasionarnos por Él. Muchas veces nos apasiona más el que vean lo que hago que realmente apasionarnos por Dios. En ocasiones me pongo a pensar, hay personas que les apasiona tanto ganar un argumento. Un ejemplo, ante un testigo de Jehová. Es que me gusta ponerlos en su lugar a los testigos de Jehová, ¿verdad? A los ateos. Pero realmente analiza, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Llevarlos a Cristo o ganar el argumento tú? Ante el ateo, ante el testigo. Muchas veces nuestras pasiones están desviadas y nos autoengañamos diciendo, es que me apasiona hacer esto por Dios. Ojo, porque muchas veces te está apasionando a ti para que te vean y realmente no porque Dios te apasione realmente. En la palabra de Dios, en esta tarde, quiero que profundicemos en este tema, porque muchas veces olvidamos esto, que necesitamos, queridos hermanos varones, estar con Él, pasar tiempo con Él, reavivar nuestro espíritu por Él, antes de siquiera comenzar a hacer algo para Él. Los mismos discípulos, después de que Jesús los comisionó, porque el contexto nos habla de que los elige para que estén con Él y después los envía. Pero ¿sabe qué es lo que pasó con estos mismos 12? Después Dios llamó y los mandó de 2 en 2. Vaya conmigo a Lucas capítulo 10 versículo 17. Los discípulos eran algo, como decimos los mexicanos, algo cabezones. No entendían, así como nosotros, ¿verdad? No entendían. Jesús les dijo, primero es importante que estén conmigo, que me amen, que se apasionen por mí para que puedan entonces sí compartir de mí. Pero volvían los discípulos después de que iban, sanaban enfermos, predicaban, sacaban demonios, y la manera en que venían se gozaban. Pero ¿sabe de qué se gozaban? De lo que habían hecho, de cómo habían quedado su reputación, de cuántos endemoniados habían liberado. Pero Jesús los volvió a conducir. Primero regocíjense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Muchas veces como cristianos nos apasiona tanto lo que hacemos por Dios, pero realmente no nos apasiona Dios si somos sinceros. ¿Por qué? Porque nos gusta, disculpe la expresión, el show, la faramaya. Este hermano cómo hace para Dios. Y cuando nos escuchamos eso, le hacemos, es que estoy bárbaro, hermano, estoy tan dedicado a Dios. Cuidado, cuando muchas veces idolatramos lo que hacemos para Dios y realmente lo hacemos para que nos vean y no tanto por amor y pasión a Dios. Allí en Lucas capítulo 10 versículo 17, acompáñeme por favor. Lucas 10, cuando regresa los discípulos, en esta ocasión fueron 70 los que Jesús comisionó y mandó para predicar, para que predicaran de Él. Fíjese, aquí estamos ahora leyendo de cuando regresan de ese llamamiento que Jesús les hizo, de que fueran a predicar. Lucas 10, 17, ¿lo tiene? Fíjese lo que dice. Y volvieron los 70 con gozo. Fíjese en qué radicaba ese gozo. ¿Cuál era el origen de ese gozo? Lo dice el evangelista Lucas. Volvieron los 70 diciendo, Señor. ¿Se imagina usted a Pedro, Andrés? Haciéndose así. Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Los traemos así. A los demonios, mira, nomás me veían y imagínese a Pedro, un poquito como presumidillo, ¿verdad? Como solemos ser. Cuando volvemos a las casas, a la esposa, vieja, hoy me gané 8 almas para Cristo. Bárbaro, nos dice la esposa.
Hoy le gané el argumento a un testigo de Jehová. Lo humillé, mire, le di una arrastrada al testigo de Jehová. ¿Qué nos apasiona realmente? El haber mostrado el carácter de Cristo hacia esa persona que no conoce el evangelio, o el haberle ganado nada más el argumento para decir, este cristiano, para que vean que los cristianos sí estudiamos, sí sabemos. Muchas veces nuestras motivaciones, mis hermanos, si somos sinceros, no son porque estamos apasionados por Dios, sino porque nos apasiona que nos vean, nos aplaudan y nos reconozcan. Y como hombres, ¿a poco no nos gusta eso? El reconocimiento. Si somos sinceros, el que nuestra esposa, el que nuestros hijos nos digan, ay papá, y es bonito, pero siempre centremos que nuestra pasión, nuestra motivación base sea la gloria de Cristo, no el que nosotros seamos reconocidos. Jesús, fíjese cómo les ponchó el globo. Fíjense en el versículo siguiente, dice: Pedro o los discípulos, los 70, vinieron con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y fíjese cómo Jesús les ponchó el globo. Les dice Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Versículo 19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Pero fíjese cómo les reorienta la pasión. No te apasiones tanto por expulsar demonios, Pedro, Andrés. Apasionate más por estar conmigo. Apasionate más por gozarte de la gracia que tienes en mí, de que estando perdido te rescaté. Que tu pasión no sea el que te vean liberar demonios, que tu pasión no es que te vean y que te aplaudan que ganas 500 almas para Cristo. Que tu pasión sea el reconocer la magnitud y la grandeza de Dios, porque estando perdido te rescató y me rescató a mí. Eso es lo más maravilloso, más que ganar almas, más que liberar demonios. El que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, el haber sido objeto de la gracia de Dios, vale mucho más allá de lo que podamos hacer para Dios. Y aquí lo dice, versículo 20: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hay algo mayor, queridos varones, de lo que hacemos para Dios. Hay algo mayor que eso, que es estar en comunión apasionada con Dios, reconocer la gloria de Cristo en tu vida, reconocer la gracia de Dios en tu vida, que estando perdido te rescató. Eso es lo más maravilloso. No importa cuántas iglesias plantemos, cuántas almas ganemos, lo más maravilloso es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y has sido objeto de la gracia de Dios. Ese es el primer punto. Que la pasión, queridos hermanos, por Dios sea mayor que la pasión de lo que hacemos para Dios. Si me explico, repito, que la pasión por Dios mismo, en Él, en sus atributos, en su persona, en su esencia, sea mayor que la pasión de lo que hacemos para Dios. Y no es malo, hermanos. Hay un libro muy bueno que se llama Pasión por las almas, y es bueno tener pasión por las almas, pero ¿sabes de dónde parte? De la pasión que tú tengas por Dios. No te pueden apasionar las almas si primero no te apasiona Dios. No te puede apasionar el amor a tu esposa si primero no te apasiona Dios. No te puede apasionar la congregación como pastores si primero no te apasiona Dios. Hay que estudiar nuestras motivaciones. ¿Qué hay detrás de lo que haces? ¿Una pasión por Dios o una pasión de que te vean y que te reconozcan? Analicemos nuestra vida y centremos nuestra vida en estar con Él antes de hacer algo para Él. Muchas veces, como ahorita te mencionaba, me tocó esto muy de cerca. Un hermano que realmente yo lo veía por mucho tiempo, me decía: pastor, mire, otro testigo que ya, no decía le metí una arrastrada, pero decía: no hermano, le gano. O sea, me pone un argumento y yo, mire, le ataco con esto.
Y llegó un tiempo, hermano, en que le dije: oye, ¿te juntas con él para pelear? Sí, pastor, es que me apasiona el representar la verdad con valor. Pero oye, ¿ya le mostraste el carácter de Cristo? ¿O qué le estás mostrando? ¿El carácter Pérez? ¿El carácter López? Muéstrale el carácter de Cristo, le decía. Porque muchas veces, repito, hay una línea muy tenue entre lo que hacemos para Dios y lo que hacemos para que nos vean o para que nos reconozcan. Ah, bárbaro, ya lleva 2 testigos que les gana el argumento. Y este hermano, esa era su motivación. Pero después de un tiempo él se pudo dar cuenta que lo importante no es ganar un argumento a un inconverso, a un ateo. Lo importante es mostrar la gloria de Cristo y la pasión que tienes por Él, antes que ganar el argumento a aquella persona que está quizá errada, que está cegada, no conoce a Cristo. Pero no te apasiones tanto por mostrarle lo mucho que tú sabes. Apasionate más por mostrarle el carácter y la gracia de Dios en tu vida. Eso es lo que más impacta. Más allá de que impacte, de que sabe mucho este hermano, le sabe a los mormones, contra los católicos, contra todo, para todos tiene. No, mejor que muestres la gracia y la misericordia de Cristo en tu vida. Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 16 versículo 23. Y quiero ver 3 cuestiones que hacen que muchas veces la pasión por Dios se pierda. Quiero que en esta tarde el Espíritu Santo revele a nuestro corazón si una de estas 3 es el caso de nuestras vidas. Si es su caso, que sea Dios hablando a su corazón y mostrándole cómo evitar que la pasión de Dios se pierda, o la pasión por Dios, mejor dicho. Mateo capítulo 16 versículo 23. Muchas veces lo que pasa o lo que genera que perdamos nuestra pasión por Dios, ¿sabe qué es, mi hermano? La pasión de Dios o la pasión por Dios se pierde, escuche bien, cuando anteponemos nuestros intereses y planes antes que los de Dios. Repito, la pasión por Dios se pierde cuando anteponemos nuestros intereses y planes antes que los planes e intereses de Dios. Mateo capítulo 16, 23. Un rápido trasfondo de lo que vamos a leer es que Pedro acaba de dar la confesión mejor dicha de su vida: Maestro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Maravilloso, Pedro, genial, contestaste un 100. Ya era un doctor de teología, Pedro, un bárbaro. Pero de pronto Pedro pierde el piso. Y en el versículo 21, después de que Cristo le había dicho: Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Se imagina cómo terminó Pedro después de ese halago? Terminó como pavo real, yo creo. Veía a Andrés y a Juan del hombro hacia abajo, ¿verdad? ¿Vieron lo que el maestro me dijo? Pero fíjese lo que Jesús continúa diciendo. Les empieza a decir: es necesario que muera, es necesario que sea crucificado. Pero vean cómo Jesús lo confronta. De llamarle bienaventurado, le dijo: apártate de mí, Satanás. Qué tremendo. Cuando la pasión de Dios la perdemos, cuando anteponemos nuestros intereses y planes antes que los planes que Dios tiene para nuestra vida. Versículo 21 lo leo, dice Mateo 16, 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los príncipes sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Hasta ahí todo estaba bien. Pero fíjese la reacción de Pedro en el versículo 22. Entonces Pedro lo tomó aparte. Fíjense, Pedro se lo llevó así como al rinconcito, a la oficina del pastor. A ver, Jesús, ¿qué te pasa?
¿qué estás diciendo? Pedro, versículo 22, dice: tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. En otra versión dice: lo empezó a quererlo hacer reflexionar. ¿Cuántas veces nos pasa eso, mis hermanos? Queremos hacer reflexionar a Dios acerca de sus planes, pensando que nuestros caminos son más altos que los caminos de Dios, que nuestros planes son mejores que los planes que Dios tiene para nuestra vida. Pedro aquí estaba cegado, antepuso sus intereses, sus planes, su comodidad. Le dijo: maestro, ¿para qué mueres? ¿Para qué te entregas a la muerte? Síguenos enseñando. Pero ese no era el plan. Desde antes de la fundación del mundo era venir y salvar al perdido. No era estarse 30 años predicando, era venir y salvar a aquellos que nos habíamos perdido. Fíjese cómo Pedro le dice: Señor, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera tal te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro, léalo conmigo, no piense que me lo estoy inventando. Dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto es lo que pasa, hermanos. Por eso perdemos muchas veces la pasión por Dios, porque anteponemos nuestros intereses. El interés de Pedro era: vamos a seguirnos la pasando bien, Jesús. ¿Por qué te vas a entregar a los príncipes de los sacerdotes para que te crucifiquen? ¿Para qué? Sigamos aquí, síguenos enseñando. ¿Se acuerda cuando Jesús se transfiguró? ¿Qué les decía? Estaba Moisés, estaba Elías y estaba Jesús. ¿Qué les decía? Maestro, manda que hagamos aquí unas enramadas, vamos a quedarnos aquí. Como diciendo: está suave, ¿para qué nos regresamos con los demás? Pedro siempre pensando en la comodidad, en sus planes, en sus intereses. Y eso, querido hermano, hace que perdamos la pasión por Dios, porque anteponemos nuestros intereses. Ay, el pastor nos invita otra vez a orar. Ahí viene el frío, pastor. Cálmese, hasta febrero volvemos a las oraciones. No, hermano, necesitamos orar, apasionarnos más con Dios, por Él, dejando a un lado nuestros intereses, nuestros planes, nuestras comodidades. A Pedro fue confrontado y le dijo: Pedro, Simón, quítate de mí, Satanás. Le dijo: me eres tropiezo porque pones tu vista en las cosas de los hombres y no en las de Dios. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, Dios nos tiene que confrontar así como Pedro, Saúl, Juan, Santiago, José? Pones tus ojos en las cosas de los hombres y no en mi gloria. Por eso no te apasionas por mí, por eso pierdes la pasión por mí, porque te enfocas en las cosas de esta tierra, en tus comodidades, en tus amistades, en todo lo demás, menos en mí. Por eso es que nuestro fervor por Cristo va disminuyendo. Por eso es que ya no nos apasiona pasar más tiempo con Dios en oración. Ay, es que hay un partido ahorita bien bueno, hombre, que termine rápido, porque ahorita quiero ver cómo le ganan la América. Yo quiero ver, hermano, es que ¿cuál es tu pasión realmente? ¿El fútbol o Dios? Enfoca tu pasión esta noche. Renueva tu pasión por Dios. Que las cosas de estos hombres de este mundo queden en segundo término y que Dios sea esa flama que arde en tu corazón. Número 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo de 2 al 5. La pasión por Dios se pierde cuando anteponemos nuestros intereses y planes antes que los de Dios. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 5, fíjese rápidamente. Yo sé que vamos rápido porque el tiempo vuela. Apocalipsis 2, rápidamente. Usted ha escuchado este pasaje, el mensaje de Dios, de Cristo a la iglesia de Éfeso. Haces mucho,
Eres un excelente exégeta, defiendes la fe como un doctor, un bárbaro, pero has perdido tu primer amor. Apocalipsis 2 es el mensaje a la iglesia de Éfeso. 2, versículo 2 al 5, lo leo rápidamente. Léalo como si Dios se lo estuviera diciendo a usted. Si en esta tarde usted reconoce que ha perdido su pasión por Dios, que le apasiona más un carro, las carreras de coches, la música, el fútbol, un equipo de fútbol americano, más que a Cristo, fíjese lo que dice Cristo a su iglesia. Apocalipsis 2, del 2 al 5, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Es decir, trabajaban mucho en Éfeso. Conozco tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, la iglesia de Éfeso, hermano, se lo resumo en esta frase: era una iglesia celosa por la sana doctrina. Era una iglesia inquebrantable en su celo por la doctrina, por la buena enseñanza. Es buenísimo eso, pero escuche bien esto, querido hermano: el celo inquebrantable nunca sustituirá el amor ferviente y apasionado a Cristo. Nunca lo sustituirá. Hermano, es que a mí, yo no puedo ver a un testigo de Jehová. Es más, ni les digo buenas noches, porque dice 1 Juan que a los tales ni los saludes, ¿verdad? Hasta nos volvemos bien bíblicos. Es que el celo está bien, pero debe de gobernar el amor. Dice Corintios: el amor está por encima de todas las virtudes del carácter cristiano. Por eso repito, el celo de la iglesia de Éfeso lo sustituyó por el fervor por Cristo, por el hambre de Cristo, por el apasionarse por Cristo, porque habían perdido su primer amor. Eran unos pulcros en la doctrina que profesaban, pero el celo inquebrantable por la sana doctrina jamás sustituirá el amor ferviente y apasionado por Cristo. Continúa el versículo 3. Cristo les resalta muchas cualidades. Les dice: has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente. Hermano, ¿usted trabaja arduamente para Cristo? Levante su mano si ha trabajado arduamente para Cristo. Bastante, ¿verdad? Oh, hermano, yo tengo toda la pared llena de certificados. Me felicitan cada domingo. Trabajo mucho. Pero ¿cómo está tu tiempo de oración con Dios? Hermano, yo estoy en un instituto bíblico, pero ¿cómo está tu tiempo en la lectura de la palabra? No, es que yo leo la Biblia para hacer la tarea, hermano, no para crecer. Cuidado. En los seminarios hay ese problema. Se estudia, se lee la Biblia, pero para hacer el cuestionario, para hacer un sermón, pero no para alimentarte. Caemos en eso. Formalismos que hacemos en automático, pero ya no por pasión a Cristo. Me gusta ir por las almas, pero ya lo hago en automático, porque he perdido el primer amor. Aquí Cristo le resalta eso: por amor de mi nombre no has desmayado, dice el versículo 3. Trabajas arduamente. Versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto, fíjese, versículo 5, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Es decir, aquello que te motivaba recién que te bautizaste. Me gozo cuando vi la foto de los bautismos que tuvieron, pastor. Qué gozo, el primer amor. Cuando nadie te para, cuando quieres venir a orar todos los días, cuando quieres venir a evangelizar, a predicar, a tocar, todo lo haces por pasión a Dios. Pero ¿qué pasa cuando pasan los años y ya lo haces en automático? Ay, otra reunión. Bueno, pues vamos a ver qué hay. No, hermano, que vengas por amor a Dios, por pasión a Dios, porque lo amas, porque tienes hambre de Él, porque fuera de Él nada deseas aquí en la tierra. Como decía el salmista: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Es decir,
aquel hermano sencillo que eras cuando comenzaste orando, leyendo tu palabra, leyendo la palabra de Dios. Recuerda esto, mi hermano: la pasión y el fervor en la iglesia de Éfeso había sido reemplazado por el cumplir fríamente y en automático con todas las actividades de la iglesia. Muchas veces nos volvemos una iglesia que trabajamos porque lo venimos haciendo en automático. Oh, yo vengo al servicio pues porque siempre he venido. No, mi hermano, analiza tu pasión por Dios. Y por último, mis hermanos, ¿cuánto me queda, hermano? Yo creo que ya, ¿verdad? Me pasé. Ya se está enfriando el menudo, hermanos. Lucas capítulo 24 del 16 en adelante. Con esto concluimos. Lucas, muchas veces, hermanos, el primero en esta noche, quiero recapitular. Lo que hace que perdamos la pasión pueden ser tres cosas. La primera fue: la pasión se pierde cuando anteponemos nuestros intereses por los de Dios. Esa es una de las razones. Número dos, la que acabamos de ver en Apocalipsis: la pasión por Dios se pierde, número dos, cuando caemos en meros formalismos fríos, porque lo hago en automático, como la iglesia de Éfeso. Sí, trabajaban, pero habían perdido su primer amor. Eran celosos doctrinalmente hablando. No podía entrar ni un falso apóstol a su iglesia, pero el amor, el primer amor, se había enfriado. Ese es el segundo motivo. Y el tercero, y con esto concluimos, y se basa en Lucas 24: la pasión por Dios se pierde cuando damos paso a la incredulidad de nuestras vidas. Lucas 24. Con esto concluimos. Los discípulos de Emaús. Uno de ellos, la Biblia lo llama como Cleofas. El trasfondo brevemente, usted lo ha escuchado, lo repito. Después de una semana que Jesús, el mismo día que Jesús había resucitado, el domingo de resurrección, pero en la tarde, Jesús iba de vuelta, camino a Emaús, y se topa con dos discípulos o dos seguidores. Uno de ellos se llamaba Cleofas. Lucas 24, a partir del versículo 14. Usted puede encontrar esa historia, lo puede leer más detenidamente en su casa. Pero dice el versículo 21. Aquí uno de los discípulos de Emaús empieza a decir y a mostrar cierta decepción, desilusión. ¿Por qué? Ellos no habían sabido que Jesús ya había resucitado. ¿Cuántos les gusta esta historia de los discípulos de Emaús? A mí me identifica mucho, hermanos, porque muchas veces nuestros ojos están velados o los dejamos que se velen, es decir, que se cubran con un velo de incredulidad. Aun y cuando está Dios aquí en su casa, no creemos que aquí está a mi lado. Cuando Dios camina conmigo por el fuego, no creo que va conmigo. Batallo para creer, como los discípulos de Emaús. Dice Lucas 24, versículo 21. Resumidas cuentas, dice: nosotros, incluyendo a los discípulos, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, dice. Y ahora, además de todo esto, hoy, fíjese, léalo conmigo. Aquí se dan cuenta de que estaban desilusionados de Jesús. Hoy es ya el tercer día que esto aconteció, como diciendo: había dicho que iba a resucitar, pero yo no lo he visto que resucite. ¿Cuántas veces, queridos varones, Dios hace cosas en su familia, en su hogar, pero estamos velados por un manto de incredulidad o falta de fe? Y de pronto ya esa flama que antes ardía por Cristo está muy apenas humeante. Ya no es ferviente el amor, la fe por Dios. Ahora ya está fría, casi el puro pábilo que humea. ¿Por qué? Porque muchas veces dejamos que la incredulidad sea mayor que nuestra fe. Camina Jesús con nosotros, pero no somos capaces de reconocerlo, porque nuestros oídos están embotados, nuestros ojos están velados. Los discípulos de Emaús, continúo la lectura, dice el versículo 21:
El versículo 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo. Versículo 24, fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Pero hermano, Jesús caminaba con ellos en ese momento. Ahí estaba Jesús con ellos, pero estaban tan fríos que no fueron capaces de reconocer que caminaba con ellos. Estaban tan ajenos a la presencia de Cristo que no supieron identificarlo. ¿Cuántas veces como varones Dios camina con nosotros en la enfermedad y no somos capaces de reconocerlo? ¿Por qué? Porque nuestra pasión por Dios es apenas una velita, cuando antes era una flama, era una antorcha, como Juan el Bautista lo comparaban. Es una antorcha que brilla. Así era Juan el Bautista. Imagínense si Juan el Bautista viniera a nuestras iglesias hoy en día. Puras velitas de pastel ahora. Estamos muy apagados. Ya no hay pasión por Dios, como esa pasión de un hombre que estuvo dispuesto a que le cortaran la cabeza. Él predicaba, voz que clama en el desierto, predicaba y anunciaba al Mesías que estaba por venir. No le importó quedar bien con Herodes. Estuvo dispuesto hasta morir por causa del Mesías. Pero hoy en día, si viniera Juan Bautista a nuestras iglesias, ¿nos identificaría como cristianos apasionados por el Maestro o como velitas así apagándose del pastel? Dice los discípulos, entonces Él les dijo, Jesús, oh insensatos. Era Jesús, hermano, pero no fueron capaces de reconocerlo. Insensatos y tardos de corazón, ¿para qué, hermano? Para creer. Es decir, la incredulidad les había ganado en su corazón. Tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y entrar en su gloria? Y comenzando desde Moisés, por todos los profetas les hablaba de las Escrituras. Y fíjese, me salteo al versículo 31 y 32. Entonces a los discípulos de Maús se les abrieron sus ojos y le reconocieron a Jesús, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos explicaba las Escrituras? Cuidado, querido varón, cuando la pasión por Dios se pierde, cuando damos paso a la incredulidad. Cuidado, mis hermanos, cuidemos que nuestros corazones no sean velados por falta de fe. Si Dios nos ha dicho que está con nosotros, créale, Dios está con usted. Aun y cuando su hijo esté enfermo y usted está desesperado como padre, impotencia de no poder hacer nada, pero crea en Dios, ahí está con usted, camina de su lado. Pero muchas veces no vamos a Dios a buscarlo porque hemos perdido esa pasión por Dios. En esta tarde hemos visto que la pasión por Dios se pierde cuando anteponemos nuestros intereses antes que los intereses de Dios. Número 2, hemos visto que la pasión por Dios se pierde cuando caemos en mero formalismos y en hacerlo todo en automático, cuando perdemos ese primer amor. Y por último, la pasión por Dios se pierde cuando damos paso a la incredulidad, y el velo de la incredulidad ciega nuestros ojos. No somos capaces de reconocer que Jesús va a nuestro lado, que Jesús toma nuestra mano y nos hace caminar. Aún por las aguas, estas no te anegarán. Por los ríos no te ahogarás. Por el fuego, este no te quemará. Pero cree en Él. Pero ¿cómo puedes creer en Él si no oras a Él? Hermano, es que ¿cómo hago para fortalecer mi fe? Es que tu pasión por Dios
es como una velita de pastel, cuando debería ser una antorcha que brillara y alumbrara a todos. En esta noche, este es el mensaje, esta es la reflexión. Si quieres vivir realmente apasionado por Dios, debes de dejar que sus caminos, que son mejores que tus caminos, gobiernen tu vida. No le interpongas tú tus planes, tus intereses, como Pedro. No, Señor, no hagas esto. Yo sé que esto va a salir mejor. ¿Quiénes somos nosotros para decirle al alfarero qué hacer con nosotros? Deje, querido varón, deje que el soberano gobierne su vida. Deje que el soberano quebrante su carácter y verdaderamente haga arder en usted una pasión por Él. Póngase de pie. La pasión por Dios no es de la noche a la mañana. Se trabaja, ¿sabe dónde? En la intimidad. En la intimidad con Dios. Antes de ir a hacer algo para Él, deleítese en estar con Él. Jesús llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él antes de enviarlos a predicar. Señor eterno, perdónanos, porque muchas veces somos como la iglesia de Éfeso. Porque muchas veces, Señor, hacemos tanto para ti. Porque muchas veces nos apasiona más el ganar la discusión con el compañero que es ateo, antes que realmente mostrarle el camino a ti. Muchas veces nos apasiona más el que nos vean, el que nos reconozcan, el que nos aplaudan, el quedar bien ante la familia, ante el pastor, antes que realmente amarte a ti y apasionarnos por ti cada día. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nuestra pasión por el ser reconocidos es más que la pasión por ti. Perdónanos, Padre, cuando la pasión por ti se pierde porque anteponemos nuestros planes antes que los tuyos y actuamos como Pedro, ignorando que tus caminos son mejores que nuestros caminos, que tus pensamientos son más altos y mejores que los nuestros. Perdónanos cuando hacemos la obra tuya en automático, sin pasión, sin amor por ti. Y por último, perdónanos cuando dejamos que la incredulidad nos invada, cuando dejamos que la falta de fe haga mella en nuestro corazón y como los discípulos de Emaús no entendemos, no dimensionamos que el autor del universo camina con nosotros, va con nosotros, no nos suelta de su mano derecha y nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, al contrario, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Perdónanos porque somos incrédulos, Señor. Perdónanos porque nos falta fe para creer que tú caminas a nuestro lado. Nos dejamos cegar por la incredulidad, nos dejamos cegar por el razonamiento y se nos olvida que caminamos no por vista, sino por fe. Perdónanos cuando la pasión por ti se disminuye, Padre. Vuélvenos a nuestro primer amor. Vuelve nuestros días como al principio, como tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a volver a nuestro primer amor, a arrepentirnos, como dice tu palabra en Apocalipsis. Arrepiéntete y haz las primeras cosas. Oh Dios, vuélvenos a nuestro primer amor, que nos apasione tus atributos, tu presencia, tu esencia, tus planes, por encima de todo lo demás. Gracias por tu palabra, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos, Señor. Amén y amén.